noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas en el canal Capital. Recientemente conocimos los resultados del índice de transparencia de Bogotá, un indicador novedoso, un indicador que por primera vez se pone en marcha en la capital del país. Se hizo una especie de ranking para saber qué entidades tienen riesgo alto o riesgo bajo de corrupción, y la Secretaría de Gobierno de Bogotá salió como la entidad mejor calificada, la entidad con menos riesgo de corrupción. De este tema de corrupción, de qué se está haciendo en Bogotá para combatir la corrupción, qué medidas se están adoptando, vamos a hablar esta noche, y hemos invitado a los estudios de Canal Capital al secretario de Gobierno Miguel Uribe, con quien además también vamos a conversar, aprovechando su presencia aquí, de otros temas de la ciudad. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y ese ejercicio que por primera vez, del cual usted habla, Jessy, se realizó en la ciudad de Bogotá y que ubica a la Secretaría de Gobierno en el primer lugar, básicamente refleja el trabajo que ha venido adelantando esta entidad, del compromiso en temas que son fundamentales y que realmente son transversales para toda la ciudad y para todas las entidades, para todas las secretarías, incluso para el Consejo de Bogotá, que también fue medido, 34 entidades en total, en lo que tiene que ver con políticas públicas, medidas de gestión de participación, transparencia, servicio al ciudadano, empleo público y contratación estatal, entre otras variables, lo cual refleja la actividad que se adelanta en este momento en el interior de esta Secretaría de Gobierno y, como nos decía, el veedor distrital, que sirve de modelo para que las demás entidades también pongan en práctica lo que precisamente está haciendo la Secretaría de Gobierno de cara a la ciudadanía. Secretario Miguel Uribe, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Muy buenas noches, Yesid, Erika y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hizo usted, la Secretaría de Gobierno, para tener este resultado? Primer lugar, una entidad nada fácil, compleja, de la cual dependen también las alcaldías locales, y ya nos hablará de ello, para ocupar este primer lugar en lucha contra la corrupción. Bueno, muchas gracias, Yesid, Erika. Lo primero que hay que resaltar es que la transparencia es una apuesta, un objetivo estratégico del alcalde Enrique Peñalosa y por supuesto de todos nosotros, y en la Secretaría de Gobierno lo tenemos como un valor fundamental en nuestra gestión diaria. Y hemos trabajado precisamente para recuperar la confianza de los ciudadanos, y haber permitido que Bogotá se midiera en este índice, pues lo que genera es una posibilidad para poner el tema de transparencia en la agenda pública, pero especialmente para autoevaluarnos, tener un aspecto de autocrítica, tener la posibilidad de identificar posibles riesgos, y lo más importante es que este índice busca trabajar un aspecto fundamental de la corrupción, y es la corrupción administrativa, y es muy importante porque busca dejar también unas bases estructurales para que no importa quiénes sean los funcionarios, hay algún tipo de controles frente a la corrupción. Y es muy importante también resaltar que este es un índice elaborado con una metodología internacional de transparencia internacional, promovido por Transparencia en Colombia, por ProBogotá, por Cámara de Comercio, y obviamente también gestionado por la veeduría, es decir, es totalmente independiente, y buscaba el alcalde, al permitir medirse, siendo la primera ciudad en América Latina grande de este tamaño que se mide, pues poner, insisto, la posibilidad de que nos autoevaluemos. Ahora, ¿qué buscaba medir este índice? Visibilidad, institucionalidad y control y sanciones. En los tres aspectos, pues obviamente respondimos lo que correspondía, pero lo más importante también es resaltar, por una parte, que hay que seguir trabajando, es decir, tenemos que avanzar. Y por otra, como administración, tenemos que poner la lupa en las entidades que no les fue tan bien para buscar mejorar en su conjunto el próximo año. El alcalde, nosotros tuvimos una llamémoslo calificación de 68 puntos porcentuales, estamos por encima del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, pero el alcalde tiene una apuesta, y es que la próxima vez tenemos que estar 5 puntos, al menos 5 puntos más en promedio. Eso implica que tenemos que trabajar todos en equipo para mejorar pues el Estado. Pero al final hay que resaltar que le queremos poner en la agenda pública la transparencia, y no con discursos populistas como otras administraciones, sino con hechos concretos, es decir, midiéndonos, poniéndonos sobre la mesa y delante de todo el mundo cuál es el estado real de la ciudad. En el interior de la Secretaría, en el día a día, en el trabajo que se adelanta, y sería muy bueno también, secretario, que pudiera explicarle un poco a los ciudadanos para que tengan claro qué es lo que hace la Secretaría de Gobierno en beneficio de todos los habitantes de Bogotá, cuáles son las acciones, esas buenas prácticas. ¿Qué destacaría usted que verdaderamente están haciendo bien? Bueno, y gracias, Erika, por esa pregunta, y muy importante, quisiera agregar a la pregunta anterior que al final la transparencia
pues es un valor ético que tenemos que tener todos los funcionarios públicos. Y es muy importante las acciones que tomemos en las administraciones o en las entidades, pero es fundamental la cultura, el clima de la cultura organizacional, la cultura de ética, la búsqueda de la excelencia y finalmente los principios de los funcionarios, porque evidentemente, y lo han dicho, pues es luchar contra la corrupción comienza pues generando valores sólidos en la sociedad. Y atendiendo a la pregunta, Erika, la Secretaría de Gobierno tiene a cargo las 20 localidades, es decir, el gobierno local, las relaciones políticas con el Congreso, Consejo y juntas administradoras. Tenemos a cargo la política de espacio público, su garantía y recuperación y protección. Tenemos a cargo los procesos participativos. Dependen dos entidades que son el DADEP, Defensoría del Espacio Público, y el IDEPAC, que es el Instituto de Participación y Acción Comunal. Tenemos la garantía de derechos, que básicamente pasa por todos los grupos étnicos, por grupos, pues, por mujer, por los grupos de identidad de género, equidad de género. Tenemos a cargo toda la Oficina de Asuntos Religiosos y una línea de trabajo que es diálogo ciudadano, que básicamente es la conflictividad social en la ciudad. Eso es básicamente lo que atiende la Secretaría en principio. ¿Y qué hemos hecho? Buenas prácticas es fundamental porque durante muchos años las alcaldías locales han sido el coco de las administraciones, tanto así, para no ir muy lejos, en la administración pasada sin ninguna vergüenza decían que se robaba, que había robo, que había corrupción por las esquinas, y una de esas esquinas sin ninguna duda fueron las alcaldías locales. Y lo resalto porque, mire, acabamos los convenios de asociación. Los convenios de asociación es una forma de contratación a dedo donde creció y donde se originó el carrusel de la contratación, cuestionados por los organismos de control. Pasamos de 100.000 millones en el 2012 contratados a 0 millones en el 2016, 2017 y en el 2018. Es decir, acabamos de tajo con ese tipo de contratación malévola que había y desproporcionada. Segundo, aumentamos el valor licitado. Hoy se están licitando alrededor del 60% de los presupuestos de las alcaldías, cuando antes se licitaba solo el 10%. Implementamos, antes de que fuera una ley del país, implementamos los pliego tipo para acabar las licitaciones hechos a la medida. Hoy pasamos de un promedio de 4 oferentes en las localidades a 30 oferentes en promedio. Es decir, estamos garantizando mayor transparencia y mayor calidad en la inversión. Adicionalmente, somos líderes en SECOP. SECOP es la plataforma de contratación pública de Colombia con compra eficiente para aumentar la transparencia y hemos puesto allí todos nuestros contratos. Adicionalmente, agregamos demanda con Colombia Compra Eficiente con el propósito de mejorar el precio. ¿Qué hicimos con las alcaldías? Unimos todos los recursos y compramos 1.600 cámaras de seguridad. ¿Y eso qué garantiza? Transparencia, total publicidad, pero además mejor calidad. Esas son algunas de las cosas que hemos hecho concretas para disminuir el riesgo de la corrupción, mejorar la transparencia y, ojo a esto, garantizar mayor efectividad e impacto en la inversión. Es que hay que hacer la relación directa. Cuando hay corrupción, hay menos impacto de la inversión, evidentemente, hay menos calidad de la inversión, se golpea al ciudadano. Cuando hay transparencia, quien sale ganando no solamente el ciudadano porque se conservan los recursos públicos, sino adicionalmente porque la inversión se ve. Sí, secretario, esta administración ha sacado adelante proyectos como la reforma de la salud, cambio del modelo de los refrigerios escolares, todo el procedimiento que hizo la Secretaría de Educación. Se está avanzando en un plan de infraestructura muy fuerte. ¿Qué se está haciendo para blindar las grandes inversiones que vienen para la ciudad en materia de lucha contra la corrupción? Bueno, eso que usted dice es muy importante porque, vuelvo y retomo, la transparencia es un objetivo estratégico del alcalde Enrique Peñalosa. Mire, por primera vez, después de todo lo que vivió el IDU, por ejemplo, durante otros años, el IDU está otra vez en las mejores entidades y las más transparentes de acuerdo al Observatorio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, con Transmilenio. En el IDU todo se adelanta con pliegos tipo, tenemos decenas de oferentes, es decir, hay pluralidad de oferentes, insisto que eso garantiza transparencia y calidad. Las alcaldías locales por primera vez salen en este observatorio destacadas, algunas por supuesto, hay otras en las que tenemos que seguir trabajando, pero como usted lo dice, hemos tomado decisiones responsables. El alcalde Enrique Peñalosa se ha caracterizado por tomar decisiones responsables. Una de esas, una reforma al sistema de salud. Hay que recordar que en Bogotá se robaron el sistema de salud, es uno de los presupuestos más importantes del distrito, y en ese sentido lo que quisimos hacer es unificar en una central de compras para tener estandarización de criterios para la compra de productos.
y en ese sentido se fusionaron los hospitales para generar mayor calidad de servicio, para tener menos costo y burocrático administrativo, pero al mismo tiempo con una central de compras lo que estamos buscando es que el par de guantes o la inyección valga lo mismo en Usme o en Usaquén, cosa que no estaba sucediendo. Estamos interviniendo los contratos como el de ambulancias, que ustedes vieron la pelea que tuvo que dar, pero tuvimos la oportunidad en un momento de haber disminuido el número de ambulancias de un contrato que pues, se robó aquí un montón de gente durante otras administraciones. Pasamos a educación. En educación, por instrucción del alcalde y con un liderazgo determinado de la secretaria María Victoria, se cambió el modelo de alimentación, y mientras que en el país hay problemas en el PAE, en el Programa de Alimentación Escolar, en Bogotá se destaca internacionalmente porque no solamente en materia de corrupción se previno la corrupción, sino adicionalmente se garantiza también mayor calidad. Y podría dar más ejemplos, por ejemplo, insisto con la plataforma pero para de blindar todo este transparencia. paquete de obras, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando para que toda la inversión en infraestructura quede blindada? Todo esto se hace precisamente para garantizar un clima totalmente diferente de inversión. No en vano hay mayor confianza de los ciudadanos, mayor confianza del sector privado. Cuando hablamos de que hay más oferentes, además quiere decir que hay más confianza de los oferentes al participar en estas licitaciones, porque no están amañadas. Pero en el IDU, que buena parte de la contratación se va a hacer en el IDU, pues uno de los aspectos son pliegos tipo, otros son la pluralidad de oferentes, otras que ha sido destacada como una de las entidades más transparentes por el Observatorio de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Entonces, aquí al final lo que hay es una disposición desde la cabeza y pasando por todos nosotros de que las cosas hay que hacerlas transparentemente, correctamente, y eso es lo que estamos demostrando en el día a día. Desde el índice de transparencia, que nos damos la pela de medirnos ante la ciudadanía, en donde somos capaces de reconocer dónde hay que mejorar, pero al mismo tiempo podemos reconocer que lo estamos haciendo bien, y por otro lado, dando esas peleas públicas, batallas políticas. Y mire, es que además transparencia no solamente es no robar, transparencia también es actuar con una ética frente a lo público, y no contratar, por ejemplo, servicios o personas que no son necesitadas. Yo le quiero dar solamente un ejemplo. En el último año de Samuel Moreno había 25.000 contratistas en Bogotá, y el último año de Gustavo Petro pasó a 50.000. Es decir, Gustavo Petro duplicó el número de contratistas en Bogotá. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, optimizando los recursos, mejorando, obviamente, haciendo más con menos, y mejor con menos. Yo le voy a dar un ejemplo, en la Secretaría de Gobierno recibimos 1.700 contratistas y hoy tenemos alrededor de 600. Es decir, era desproporcionado. ¿No se necesitaban los demás contratistas? Pero por supuesto que no, ni en qué? Salud, porque eran personas, mire, yo no quisiera entrar en esos detalles y menos en esta época, electoral, pero evidentemente pues estaban haciendo otro tipo de cosas, no estaban atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, solucionando problemas, necesidades, sino estaban en otra tarea que le ponían las administraciones. E insisto, mire, usted recordará que uno de los debates más duros cuando Samuel Moreno terminaba era la nómina paralela. Y uno de esos críticos fue el exalcalde. Pues resulta que duplicó esa nómina paralela entre comillas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para ir reduciendo y eso lo que implica pues es optimizar los recursos. Y lo que yo creo, para responderle finalmente a su pregunta, es la transparencia hay que predicarla del funcionario público, es decir, el funcionario público es el que tiene que tener una ética de transparencia. Y de ahí en adelante, pues obviamente hacer los arreglos institucionales como lo que marca el índice para garantizar que haya una serie de controles, sanciones, que haya una institucionalidad necesaria para garantizar lo que usted dice, que haya menos riesgo de corrupción y mayor garantía de transparencia. El tema del control social, secretario, sin lugar a dudas es fundamental, porque en últimas la administración pública se debe al ciudadano para mejorar sus condiciones, su calidad de vida. ¿Qué tanto está haciendo esta administración visibilizando tantas acciones dentro de su programa de gobierno, en las distintas secretarías, en las distintas entidades, pero de cara a la ciudadanía, precisamente para que puedan ejercer control social? La gente sí está conociendo si es que hay información a su alcance frente a la labor de la administración. Por supuesto, es muy importante lo que usted resalta, queremos cada vez más visibilizar y hacer, estamos en la plataforma de gobierno abierto de la Procuraduría de Primeros, cumplimos la ley de transparencia, estamos adelantando la primera política pública de transparencia del país entre la Secretaría General de Gobierno y la Veeduría Distrital, esperamos lanzarla el 18 de agosto, Día Nacional contra la Corrupción, estamos adelantando además
la plataforma más innovadora, ganamos un premio además de innovación con Bogotá Abierta, una oportunidad para que los ciudadanos interactúen directamente con las secretarías, con los secretarios en los programas, intervengan, tengan participación. Y finalmente, pues hemos sido un gobierno abierto, queremos que los ciudadanos tengan acceso a la información, somos públicos. Buena parte de lo que usted menciona lo mide el índice. Cuando hablamos de transparencia o corrupción administrativa, se refiere mucho a la capacidad de hacer control social, porque es qué tipo de productos como ciudadano recibo y que sean digeribles, por decirlo de alguna manera, que se entiendan, que se puedan consumir fácilmente, y que sean útiles, porque muchas veces las entidades públicas dan tanta información de una manera tan desorganizada que eso es lo mismo que nada. Entonces, esa es una apuesta, y al final lo que queremos es generar sentido de orgullo, de pertenencia, pero todo eso pasa por una cosa, y es confianza en la administración pública, y eso es lo que estamos haciendo, volver a recuperar el sentido de orgullo de pertenecer a un equipo de la administración, de poder transformar vidas, y yo creo que eso pasa transversalmente. Sobre todo por yo generar creo transparencia. garantizando que la plata no se pierda, Así porque es, es que no se la roben, así es. todo esto es muy importante, todo lo que se adelanta, pero lo que la gente quiere es tener la seguridad, secretario, de que la plata que la gente paga, que todos pagamos a través de nuestros impuestos, no se la vayan a robar como ocurría en otras administraciones. Pues mire, el profesor Mocus decía una cosa que evidentemente lo reconocemos por eso, y es que los recursos públicos son sagrados. Y eso a veces para algunos, para quienes lo tenemos claro, parece obvio, pero hay muchos que no lo tienen tan claro. Y tenemos que trabajar, evidentemente, para generar una cultura en torno a la gestión pública totalmente diferente a la que veníamos heredando. Es que se nos estaba volviendo costumbre que el servidor público en Bogotá era ladrón. Y yo quiero decir una cosa, algunos, y especialmente las cabezas, porque yo le quiero decir una cosa que ha sido una gran satisfacción para mí, y es encontrar tantos buenos funcionarios en el distrito. Son funcionarios que llevan 20, 15, 30 años que trabajando, venían siendo estigmatizados, que se han venido estigmatizando por este tipo de señores que han pasado por aquí. Y lo que tenemos que hacer cuando salimos a poner la cara, a asumir la autoevaluación, a entender que nos tenemos que medir, y en el caso de la Secretaría de Gobierno, pues yo me siento muy contento porque haber tenido la oportunidad de salir de primero en el índice, en la oportunidad de decir que esta administración está luchando por mejorar la transparencia, pues al final es un reconocimiento para todo ese equipo. Y en este caso, y me tomaré el atrevimiento de agradecerle al equipo de la Secretaría de Gobierno, porque al final este reconocimiento o este puntaje demuestra pues la labor de todos los funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Y terminaría con esto frente al índice. Sí. El índice no es un retrato, no es una foto a ver quién quedó primero y de último. Establece unas metodologías y debe servir para mejorar procedimientos. Es decir, lo interesante del índice no es ver que es un concurso anual, quién es el más transparente. No, se trata de hacer una evaluación y una autocrítica permanente para ir mejorando. Y aquí el reto de todos, como sociedad, ciudadanos, sector privado, medios de comunicación, es empujar para que las entidades cada vez sean mejores. Bueno, secretario, aprovechando su presencia aquí en Canal Capital esta noche, vamos a tocar otros temas que sabemos que usted sobre esos temas está atento y liderando la voz del distrito. Hablemos de Transmilenio. Justo hoy, Erika, Canal Capital transmitió un debate en el Consejo sobre los nuevos buses que llegarán al sistema. Recuerde usted que hubo una polémica sobre si iban a ser o no amigables con el medio ambiente. Parece ser que esa polémica quedó zanjada porque el distrito aumentó el puntaje para que en la licitación no recibieran solo 50 puntos, sino 400, y con eso se garantizará una flota eléctrica o de buses a gas en su mayoría. Y la gente también está hablando de Transmilenio por la séptima. Hablemos de esos dos temas, secretario, puntualmente. Finalmente, la licitación de los nuevos buses de Transmilenio, ¿cómo quedó? Y hablemos del proyecto de Transmilenio por la séptima, que es un tema que le interesa a todas las ciudades. En últimas, es la vía más importante de Bogotá. Además es que es una licitación por varios billones de pesos, más de 6 billones de pesos, secretario. Y usted dice, cuando ve eso, es la mitad de lo que cuesta prácticamente la primera línea de metro. Eso es mucha plata, y la gente también quiere tener la certeza de que es unos recursos que se van a invertir bien y que se van a notar las obras, evidentemente, y en este caso, porque bueno, además implica una transformación total en muchas estaciones, en muchos portales, siempre en mejora de los usuarios de Transmilenio. Por supuesto, mire, Erika y Yesid, la renovación de los buses de Transmilenio tenía que haberse hecho aproximadamente hace 6 años, y evidentemente las administraciones anteriores, como muchas otras cosas, no lo hicieron. Y no lo hacen en detrimento especialmente de la calidad del servicio y finalmente del usuario que utiliza Transmilenio. Esta licitación lo que implica es la renovación de la flota de fase 1, fase 2, que son 1.400 buses,
que lo que de una manera, es decir, lo que van a hacer directamente es mejorar la calidad de servicio de Transmilenio, pero especialmente tienen muchas otras connotaciones. Tal vez una de las más importantes es que por primera vez se le apuesta con seriedad, es decir, apuntándole con hechos a las tecnologías limpias, especialmente a gas y buses eléctricos. Como usted bien lo decía, se van a dar 400 puntos de la licitación para incentivar este tipo de tecnologías, y eso lo que implica probablemente es que vamos a tener muchos buses a gas o eléctricos, y en su defecto vamos a tener buses Euro 5 que igual reducirían las emisiones. Vamos a pasar en una reducción de emisiones mínimo del 85%, es muy importante. Cualquier sea el esquema pues, en que queden de gas, Euro 5 o eléctricos, vamos a reducir mínimo 85%, y esperamos que los buses empiecen a llegar a partir de diciembre del 2018. Pero adicionalmente llegan con nueva configuración de sillas, tipo metro, es decir, con sillas, el mismo número de personas sentadas, pero a lo largo del bus, y eso lo que va a generar es mayor comodidad para que las personas se desplacen dentro del bus con mayor comodidad, que las personas puedan pararse y sentarse más fácil de las sillas. Vamos a tener buses un poco más amplios, todos con cámara de seguridad. Vamos a tener más biarticulados, lo que aumenta la capacidad de funcionamiento. Y eso implica que vamos a mejorar la calidad del servicio, la calidad del aire. Y por otro lado, estamos en el debate sobre la troncal séptima. Y permítame decirle lo siguiente frente no solo a la renovación, sino al sistema Transmilenio. Hoy en el debate, paradójicamente y de una manera casi que cínica, los que han venido siendo casi cómplices de los últimos gobiernos, pues responsabilizaban a esta alcaldía de todos los problemas y dificultades del transporte público. Eso pues es injusto, irresponsable, cuando fueron ellos los que no hicieron lo necesario para mejorarlo. Y es muy importante decir que hoy Transmilenio debería tener 3 veces más los kilómetros que tiene. Transmilenio tiene hoy 114 kilómetros, debería tener 388. Y solo para dar un dato, de esos 114, 89 construyó Petro Mocus, 19 construyó Garzón Samuel y 2.2 construyó Gustavo Petro. No, pero Peñalosa Mocus en el primer dato. Primer dato, Peñalosa Mocus construyeron 89 kilómetros. Sí. Garzón Samuel construyeron 20 kilómetros. Y finalmente Petro construyó 2.2 kilómetros y 3.6 kilómetros construyó el gobierno nacional en Soacha, para que se hagan una idea. Adicionalmente, avanzando en metro, es muy importante mencionarlo siempre, uno de los proyectos estratégicos del alcalde. Nunca se había avanzado tanto, a pesar de la publicidad que hicieron otras administraciones, fue en esta administración donde garantizamos recursos, hicimos la empresa, firmamos el contrato con el gobierno nacional y finalmente ya se está adelantando toda la estructuración de la licitación y esperamos abrir licitación al final de este año, como ustedes lo saben. Y un tema fundamental, y es las administraciones pasadas concibieron el SIP, el SITP, los buses azules, contrataron el SITP en unas condiciones totalmente nefastas para el distrito, no en vano ya se han quebrado algunos operadores. Tomaron unas decisiones irresponsables frente a tarifa y subsidios y hoy tenemos un déficit de 1 billón de pesos al año para garantizar la operación del sistema. ¿Y qué nos ha tocado a nosotros, al alcalde Peñalosa, a esta administración? Tomar decisiones difíciles para corregir. Pero ¿qué hacer, Erika, con las dudas de los vecinos? Usted trabaja sobre la séptima en Caracol Radio y ahí la gente está preocupada. Sí, mucho. Siguen los vecinos, Erika, como preocupados si el Transmilenio de la séptima cabe o no cabe, cómo van a ser las estaciones. Hay como una preocupación en ese sentido, secretario. ¿Qué hacer? Listo. Entonces, si ahora frente a la séptima vamos a hacer varias troncales de Transmilenio. Una de esas es la carrera séptima. Vamos a hacer 68 Boyacá, Cali, séptima, ampliación Caracas. En la séptima tenemos una inversión de 2.4 billones, de los cuales 1.2 billones es para la estructura de transporte y 1.2 es una intervención integral para el corredor. Reconstrucción del 100% del espacio público, 100% de nuevas calzadas para carros particulares, vamos a hacer pasos a desnivel y un par de viaductos, vamos a quitar semáforos para garantizar mayor velocidad en el corredor para buses y para carros. Vamos a pasar, por ejemplo, un tema fundamental es que vamos a pasar de 400 buses hora sentido en hora pico a 150, es decir, vamos a sacarle buses a la séptima. Eso va a mejorar la contaminación o va a mejorar el aire, va a reducir el ruido, va a mejorar la movilidad. Vamos a pasar de 110 paraderos a 22 estaciones. Vamos a tener la oportunidad de ampliar 20 cuadras a doble calzada de la 180 a la 200 en el Codito, donde se va a ampliar el ingreso a Bogotá. Vamos a comprar esos predios y vamos a llegar al portal que está en la 200. Vamos a arborizar buena parte del corredor. Tenemos una ciclorruta desde la 200 a la 100
Y en los lugares, evidentemente va a tocar en algunos lugares comprar algunos predios, pero este es un dato fundamental. La carrera séptima tiene alrededor de 30.000 predios vecinos a la séptima, adyacentes a la séptima. Y solo el 1.4 se va a comprar, es decir, la intervención predial es mínima. Todas las obras en Bogotá, y hay que tenerlo en cuenta, necesitan gestión predial. Ninguna obra se hace sin comprar predios. Aquí esta no puede ser la excepción, mucho menos si queremos que haga progresar al sector. Y yo quiero hacer una invitación muy especial. No hacer nada no puede ser la opción, porque hoy la séptima ya está a punto de colapsar, por no decir que ya colapsó en hora pico. Y si no hacemos nada, pues el sistema que hoy tenemos va a trancar totalmente el corredor. Lo que queremos aquí es proponer una solución que va a mejorar la calidad de vida y la velocidad de quien va en bus, que son hoy 18.000 personas hora sentido, y, pasajeros hora sentido, y vamos a mejorar la velocidad y la calidad también de quienes van en carro particular. Entonces, lo que el alcalde le está proponiendo a la ciudad es una solución que mejore la calidad de vida para todos. Y a los vecinos yo les diría, mire, vamos a hacer un Transmilenio que aprendió las lecciones de los Transmilenios pasados. Son estaciones mucho más limpias, en vidrio, estaciones que tienen todo su espacio público, donde las taquillas estén afuera de las estaciones para no generar congestión al ingreso de las estaciones. Tenemos la calidad, el diseño operacional es para menos pasajeros, es decir, no vamos a dividir la carga o la demanda entre la Caracas Autopista y Séptima. Y al final eso va a darle una oportunidad distinta a muchas personas, tanto vecinos como personas que tienen que desplazarse a ese sector. Dos temas puntuales frente a Transmilenio por la Séptima, secretario, que generan la preocupación de los habitantes de este importante corredor vial. Uno, lo que tiene que ver con la contaminación. ¿Qué tantos buses con esas nuevas tecnologías que forma parte de esta licitación que está en curso van a entrar a circular por la carrera séptima? Y dos, ¿cuál es la estrategia que se tiene planeada desde ya frente a los colados, que se ha convertido en un gran dolor de cabeza para el sistema? Bueno, muy importante, Erika, decir que de la renovación actual ninguno va para la séptima, van para los corredores o troncales que conocemos como fase 1 y fase 2. Sin embargo, la apuesta del alcalde es que todos los buses de la séptima sean eléctricos o a gas. Eso implica que vamos a tener una disminución de emisiones en la séptima espectacular, vamos a tener una calidad del aire pues ejemplar en Bogotá, y eso pasa por esta licitación. La licitación actual que estamos haciendo es el primer paso, lo que le abre camino a otras licitaciones en otras troncales para que tengamos buses 100% eléctricos o con un gran porcentaje a gas. Perdóneme, ¿esos buses estarían rodando cuándo, secretario? ¿Los de la séptima? Sí. Más o menos en 2 años y medio o 3 años cuando se termine la construcción. ¿La obra cuándo arrancaría formalmente? Esperamos arrancar la obra a finales de este año. Eso implica que vamos a tener una construcción de alrededor de 2 años y medio a 3 años. Y pues al finalizar esa obra llegarían estos buses, se concesionaría la operación. Y finalmente también ayuda y contribuye a la calidad del aire, la disminución de buses, como ya lo mencionaba. Si vamos a pasar de 400 buses, que evidentemente hoy tienen una calidad de emisiones diferente, a 150, pues estamos disminuyendo el número de buses y mejorando al mismo tiempo la tecnología. Entonces, si de algo podemos estar seguros es que el troncal Transmilenio de la séptima va a mejorar contundente y radicalmente el aire en ese corredor. Y el de los colados, porque esa es otra cosa que verdaderamente preocupa y mucho. A veces uno los ve a las personas de manera tan irresponsable, arriesgando su vida, cruzando las troncales, en el Autonorte, en la Caracas. De verdad que es un milagro que no ocurra más incidentes. Evidentemente, los colados no solo ponen en riesgo su vida, la vida de los usuarios, de los demás usuarios, sino además le están robando, ojo, no a los concesionarios, no al distrito. Es decir, le está robando a los demás usuarios, además de congestionando el sistema, y eso es fundamental. Y tuvimos un pico de colados en las últimas administraciones que casi que sin exigir controles, pues permitieron que esto creciera desproporcionadamente, y al final tenemos que intervenirlo. ¿Y qué estamos haciendo? Programas de cultura ciudadana, pero también invirtiendo en mejor infraestructura que evite los colados. Entonces, en este corredor, pues obviamente también es fundamental la apropiación de los ciudadanos, es la calidad de las estaciones, las puertas anticolados, los torniquetes anticolados, y todo eso obviamente se está contemplando, entendiendo que ya se volvió una prioridad. Hoy en Bogotá, recibimos más bien en Bogotá alrededor de 200.000 colados diarios en Transmilenio. Eso implica que estamos llenando un montón de biarticulados y biarticulados con personas que no pagan
que al final le cuesta a la ciudad y por ende le cuesta a los usuarios. Secretario, también pasemos a un tema importante que tiene que ver con la seguridad. La Defensoría del Pueblo se está alertando una alerta temprana de una posible presencia de grupos armados ilegales en Ciudad Bolívar, de amenazas a defensores de derechos humanos. Se habla de presencia posible del Clan del Golfo, del ELN. ¿Qué reporte tiene usted oficial de la situación de seguridad en Ciudad Bolívar con estos líderes que estarían siendo amenazados y con este reporte que acaba de enviar en las últimas horas la Defensoría del Pueblo? Bueno, lo primero es que tenemos conocimiento de esta alerta, la hemos analizado con todas las entidades de la fuerza pública y de gobierno nacional y gobierno distrital, y básicamente hemos manifestado públicamente que no consideramos que haya presencia de grupos al margen de la ley. Por supuesto hay delincuencia común y otro tipo de bandas, y así lo ha manifestado tanto el gobierno nacional, el ejército, la policía y también la alcaldía. Es muy importante frente a eso decir que una de las prioridades de la administración distrital es la protección de estos líderes. No en vano tenemos la ruta más efectiva de protección de líderes y defensores de derechos humanos. Desde el 2016 hemos atendido 194 líderes y ninguno ha tenido algún tipo de agresión, desde un hurto hasta homicidio. Al mismo tiempo, en Ciudad Bolívar tenemos 38 de ellos y están totalmente protegidos, se les dan medidas temporales. Hay que recordar que la alcaldía lo que hace es unas medidas temporales de transición mientras asume la unidad de protección del riesgo. Pero adicionalmente, hay que decir que el sistema de información de agresiones de derechos humanos, que lo adelantan 500 organizaciones independientes de derechos humanos a nivel nacional, establece que en Bogotá pasamos del último año de la administración pasada, 2015, de 284 agresiones a 68 agresiones en el 2017. Eso lo que implica es que estamos reduciendo el número de agresiones y es una cifra totalmente independiente, ajena a los cálculos del distrito. Pero adicionalmente, hemos reducido el número de homicidios de defensores, tanto los que nosotros atendemos, que no hay ninguno, como los que no hemos atendido y se reportan posteriormente a la agresión. Entonces, estamos trabajando y lo que hemos hecho con estas alertas es invitar a los líderes a que se acerquen a denunciar. Quienes no estén en nuestro sistema, en nuestro canal, ruta de protección, que se acerquen al distrito, y además hemos ofrecido por primera vez de una manera innovadora un sistema de denuncia confidencial. Obviamente para que los líderes tengan la oportunidad de denunciar sin correr riesgo y sin temer pues, de que estén informándonos alguna situación. Vale la pena decir que buena parte de estos líderes son agredidos o amenazados o porque denuncian venta de drogas, porque denuncian los tierreros, esta práctica de irse apropiando de diferentes zonas, aprovechando personas vulnerables, y terminan siendo o testigos o informantes de este tipo de situaciones y al final reciben agresiones. Eso le iba a preguntar, secretario, ¿quiénes podrían estar detrás de estas amenazas? Porque si el distrito advierte con información contrastada de la policía y del ejército que no hay presencia, por ejemplo, del Clan del Golfo, que es una organización criminal que es verdaderamente muy fuerte en otras zonas del país, ¿quiénes podrían estar haciéndole llegar este tipo de amenazas a su nombre? Obviamente para generar intimidación y miedo en estas personas. Por lo general es delincuencia común y bandas criminales pues, que se encuentran en esa zona, pero bajo ninguna circunstancia, insisto, esta es una posición concertada entre gobierno nacional, ejército, policía y la alcaldía. No consideramos que haya grupos al margen de la ley. Ahora, vale la pena decir que todas estas alertas las revisamos con un detalle exhaustivo y pues estamos interviniendo, pero hay que dejar claro, mientras hay una situación lamentable en otras zonas del país frente a los líderes y defensores de derechos humanos, en Bogotá, si bien hay algunos incidentes, estamos demostrando que sí es posible protegerlos. Por una parte, insisto, los 194 que están en nuestra ruta de atención, ninguna agresión. Y los otros que no han estado ingresados a nuestra ruta de atención, igual vienen disminuyendo los casos, como les digo, propiamente dicho por organizaciones independientes a la alcaldía. Sí, secretario, se vienen los últimos días de la campaña electoral y se conoció recientemente un decreto, una norma, una disposición del distrito para evitar que la ciudad sufra contaminación visual. Usted no puede intervenir evidentemente en política, es funcionario público, pero hablemos un poco si los candidatos han respetado la ciudad. ¿Ha visto usted un respeto en términos de publicidad? ¿Qué ha encontrado? ¿Por qué la necesidad de hacer énfasis en este tema? En términos generales, en Bogotá se está respetando más el espacio público desde que llegó esta administración. Ustedes recuerdan que Bogotá estaba inundada en carteles, en grafitis vandálicos, vale la pena aclarar, que había básicamente un desprecio por el espacio público, y eso lo que genera al final es sensación de inseguridad, percepción de inseguridad, un malestar a los vecinos y a la comunidad.
y hemos venido limpiando los postes, la infraestructura pública, conservando el patrimonio cultural, interviniendo los monumentos, trabajando con los propietarios privados, y aún así hay personas que infringen, ponen pancartas, ponen carteles, pero yo creo que hemos mejorado mucho. Pero la razón de ser de esto es porque hay que conservar nuestra ciudad, es decir, no podemos ser ajenos a al espacio público, a lo que representa la limpieza, el orden en nuestra ciudad. Pero esto básicamente lo que representa este decreto es una posición muy fuerte, contundente, en contra de las personas que deciden irresponsablemente llenar la ciudad de publicidad. Algunos candidatos lo han hecho, lo hicieron para las elecciones del Congreso, adelantamos los trámites, hicieron los informes y se han venido sancionando algunos de ellos. Y pues estamos listos a revisar, pero yo creo que también un debate sobre, este es un dato ciudadano sobre qué tipo de publicidad deben hacer las campañas, y quiero simplemente hacer un llamado a que si hay coherencia, pues la coherencia implica que pues, muchos de ellos hablan del medio ambiente, de la necesidad digamos, de tener un grado de corresponsabilidad y autorregulación, pues evidentemente no deberían estar llenando la ciudad de panfletos. Pero insisto, en términos generales, en Bogotá, la cosa va bien y esperamos que siga así. Estamos a 24 días de la primera vuelta presidencial. ¿La ciudad de Bogotá va a tomar algún tipo de acciones de seguridad, señor secretario, de cara a lo que serán ya los grandes cierres de campaña que seguramente los candidatos los harán en los próximos días en la capital, teniendo en cuenta la importancia, de acuerdo con el censo electoral, de los habitantes de la capital del país, tan decisiva en estos procesos electorales? En Bogotá hemos garantizado el derecho a las manifestaciones, a hacer política, a hacer estas reuniones. Mire, el año pasado, para tener una referencia, hubo más de 450 movilizaciones en Bogotá. Este año llevamos más de 130 aproximadamente. Ayer tuvimos la del Día del Trabajo. Y por ejemplo, no hubo un solo problema. Llevamos 2 años consecutivos en donde no ha habido un solo incidente en el Día del Trabajo. Cuando destrozaban todos los almacenes sobre la carrera séptima. Esta vez en las marchas del Día del Trabajo que fueron ayer, secretario, los locales de la carrera séptima amanecieron en buen estado. Hubo muy pocos incidentes y básicamente eso implica, primero, un diálogo permanente con estas organizaciones y con todos los promotores de estas marchas, de las más de 600 que hemos tenido en el último año y 3 meses. Implica además una coordinación interinstitucional. Tenemos, por ejemplo, en las marchas de mayor impacto tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia, en otras tenemos los puestos de mando unificado, tenemos gestores de convivencia, trabajando siempre en equipo con nuestra Policía Metropolitana, a quien siempre agradecemos su acompañamiento y apoyo. Tenemos además un acompañamiento interinstitucional y bueno, y hay que destacar también la presencia de la Personería, que ha sido un organismo de control que se puso las botas, los chalecos y arrancó, y siempre el grupo de atención inmediata siempre está en la calle pues atendiendo las situaciones. Entonces esto pues lo que demuestra es que hay garantías. Tuvimos unas elecciones en Bogotá el pasado 11 de marzo sin ningún tipo de inconveniente, a pesar de las denuncias que algunos sectores hacían. Tuvimos acompañamiento de, insisto, de la fuerza pública, los organismos de control, los puestos funcionaron adecuadamente, se abrieron a la hora que era y se cerraban a la hora que correspondía, trabajamos en equipo con la Registraduría Nacional. Y eso estamos haciendo también para estas elecciones, donde estamos seguros que hemos hecho lo necesario para evitar cualquier riesgo previsible. Eso es muy importante decirlo. Evidentemente siempre puede pasar a cualquier cosa, pero hemos hecho lo necesario, estamos trabajando, identificando los puntos de riesgo que nos ha dicho la Personería, la Defensoría, la Procuraduría, la misma misión de observación electoral, y en una articulación interinstitucional atendiendo cada uno de estos puntos para mitigar los riesgos. ¿Pero puntos de qué tipo, señor secretario? Ustedes recordarán que para la elección del Congreso, por ejemplo, la misión de observación electoral puso en evidencia unos posibles riesgos de corrupción electoral. Inmediatamente los atendimos con Policía, Fuerza Pública y Registraduría. La Defensoría a su vez puso algunas alertas sobre posibles problemas de inseguridad. Automáticamente recogimos esas preocupaciones, esas alertas, y dispusimos mayores operativos y redistribuimos de tal manera que garantizara esa seguridad. Entonces, lo que quiero plantear es que siempre estamos resolviendo y atendiendo inmediatamente los riesgos, y por eso podemos decir que hemos hecho lo necesario para garantizar que esta elección pues se asuman los riesgos previsibles, y esperamos que en Bogotá, como lo ha pasado en las últimas elecciones, no haya ningún incidente. Sí, secretario, usted es el hombre fuerte en el Consejo, tiene que llevar los proyectos, presentarlos. 2 preguntas. ¿Las mayorías siguen en el Consejo para el gobierno, y qué proyectos nuevos alista la administración para ser sometidos a debate del Cabildo? Bueno, en primer lugar hay que resaltar que el Consejo ha sido la mayoría del Consejo ha sido una gran aliada en los proyectos difíciles que hemos tenido que presentar para mejorar, para transformar la ciudad. Lo que estamos haciendo en la ciudad no sería posible si no tuviéramos recursos.
porque la administración la recibimos básicamente quebrada por la negligencia, por el desgreño administrativo de la administración pasada. Y en ese orden de ideas el Consejo ha sido un aliado fundamental. Y por supuesto también reconocemos que tiene autonomía, que hay decisiones en las que no necesariamente tiene que acompañarnos, pero al final lo consideramos y lo reconocemos como un aliado. Y pues evidentemente lo que estamos seguros es que la mayoría del Consejo reconoce que Bogotá va por buen camino, que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, hay cosas que faltan, hay cosas por mejorar, pero seguimos avanzando. ¿Y qué viene? Viene el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo. ¿Cuándo se radica? Estamos en este momento esperando la definición de la CAR frente al realinteramiento de la reserva Thomas van der Hamen, pero obviamente lo que estamos esperando es que una vez suceda la decisión final que tome la CAR, vamos a la concertación de la CAR, después al Consejo Territorial de Planeación y finalmente llegamos al Consejo. Eso debería estar dándonos entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año. Y frente a la CAR, ahora que la menciono, es muy importante decir que el debate que se está dando sobre la reserva Thomas van der Hamen, lo que nosotros estamos proponiendo, evidentemente lo tiene que resolver es la CAR, no la administración, y tomarán la decisión de cuál es la mejor propuesta. Y para decir un comentario, nuestra propuesta va a garantizar, va a ser el triunfo de los ambientalistas que han luchado por la reserva. Vamos a dejarle a Bogotá una reserva totalmente pública de 1.200 hectáreas si la CAR, por supuesto, acepta nuestra propuesta. Bueno, pero además del bosque, otros pero van a proyectos. participar finalmente, porque se había dicho que, pues, como al fin y al cabo la petición viene directamente de la alcaldía, y la alcaldía, pues evidentemente también es un organismo que tiene ahí una participación importante, de repente no participaba. Finalmente, ¿eso ya quedó definido, señor secretario? Bueno, entiendo que que se va a apartar el delegado del alcalde, pero lo más importante es decir que la CAR es la autoridad ambiental de Bogotá, pues es decir, regional, que incluye Claro. Bogotá. Eso implicaría que si tocara declararse impedido para las decisiones, pues no podría haber ni siquiera un delegado ni de aquí ni de ningún otro departamento, porque al final toman las decisiones de la región. Pero para mayor transparencia se está buscando un esquema para que no haya ninguna suspicacia al respecto, pero es muy importante decir que la CAR es una entidad que en su mayoría tiene delegados de departamentos del gobierno nacional y no de la administración digital, y lo que nosotros estamos haciendo es planteándoles una alternativa que esperamos pues que analicen y determinen si es o no más conveniente que la que venían defendiendo otras administraciones. Secretario, para cerrar, bueno, además del proyecto del POT, ¿qué otras iniciativas se van a presentar del Consejo en los próximos meses? Bueno, estamos analizando evidentemente diferentes proyectos. Sí. Está, por ejemplo, el proyecto de vigencias futuras para colegios en concesión. Hay que recordar que Bogotá hoy tiene 22 colegios en concesión, tenía 25 y 3 los acabó la administración pasada, y vamos a crear 15 colegios más en concesión, que es un esquema que ha funcionado espectacularmente, en donde se generan muchas externalidades positivas, menos embarazo adolescente, menos consumo de droga, mejores notas, mejor aprendizaje. Y vamos a llevar al Consejo la propuesta de ampliar estos recursos para tener 15 colegios más en concesión, Eso que es una evidentemente noticia, Erika. va a generar Sí, la estoy anotando. una... Anótela para mañana para Caracol Radio. que evidentemente Sí. va a generar una transformación en el sistema educativo. Y solo para resaltar, es un sistema totalmente público. Es decir, quien vaya no paga un solo centavo, solamente que encontramos esquemas donde llega mejor conocimiento, mejor capacidad para poder educar Y a eso lo nuestros tiene que niños. aprobar el Consejo para Las poder, vigencias futuras. Claro, lo que para poder destinar recursos. Correcto, nosotros haríamos una concesión de 10 años para estos colegios, y esa concesión implica vigencias futuras, y para eso necesitaríamos la aprobación del Consejo. Bueno, ¿se le quedó algún tema, Erika? Yo creo que no. Repasamos toda la ciudad con el secretario de Gobierno, desde transparencia a la séptima, en fin. Eso es lo secretario. más importante, Sí. el tema de transparencia, porque al fin y al cabo eso es fundamental para generar confianza con los ciudadanos, que estamos cansados, que estamos mamados, no solo en Bogotá, en todo el país, Así de es. ver cómo la corrupción campea y hace lo que le da la gana en este país. Desde el plan de alimentación escolar, afortunadamente Bogotá no tiene ese lamentable sino trágico frente a lo que está ocurriendo con el plan de alimentación escolar, hasta las grandes obras de infraestructura que sí lo hemos padecido en la Así capital es. con lo que fue el cartel de la contratación. Bueno, secretario, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá, por hacer este balance en múltiples frentes. ¿Algo que de pronto quería decir para cerrar? No, muy bien, muchas gracias Erika y Yesid, y gracias por la oportunidad de poder manifestar todo lo que estamos haciendo. Y para terminar, el tema de transparencia.
Bogotá, buena parte de los problemas que ha logrado solucionar es precisamente por tener la determinación de hacer las cosas bien, como lo hicimos con el contrato de las ambulancias, como lo hicimos con la reforma en salud. No en vano, Capital Salud, que la recibimos quebrada, con más de 360.000 millones de déficit de la administración anterior, la estamos entregando por primera vez con ganancias operacionales. Aguas de Bogotá, que la recibimos quebrada operacionalmente de la administración anterior, la estamos entregando con ganancias operacionales. El sistema de alimentación, que no es por obra y gracia, que no tiene problemas, es porque se han tomado decisiones responsables, planeadas, y evidentemente lo que les estoy contando de las alcaldías locales, donde sabemos que hay mucho más por hacer, pero lo estamos haciendo, y lo más importante, estamos dando el debate, no nos le escondemos al debate y entendemos que queda mucho por hacer, pero también hay que reconocer lo que hemos avanzado en materia de transparencia. Hay un tema que se nos olvidó preguntarle rápidamente, secretario, el tema de libertades religiosas. Bogotá tiene una política pública de libertad religiosa, libertad de cultos, como lo ordena la Constitución. Rápidamente, en un minuto ahí, como si fuera debate presidencial, ¿cómo se logró eso? 30 segundos con chicharra. Bogotá es una ciudad totalmente creyente, de diferentes confesiones y religiones. Más del 95% de la gente cree en una de estas religiones. Tenemos además que la dignidad humana tiene un aspecto fundamental, que es la espiritualidad, y concebimos como un enfoque de derechos humanos la posibilidad de ser creyente, de practicar una de estas religiones. Es por eso que hoy Bogotá es la primera ciudad del país, antes que el gobierno nacional, en tener una política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia. Pero lo más importante es que reconocemos en las iglesias, cualquiera sea su denominación, reconocemos unos aliados fundamentales para promover valores, para generar trabajo social, para la niñez, para la drogadicción, para la habitabilidad de calle, entre muchos otros, y los reconocemos como aliados fundamentales para llegar a donde muchas veces no llega el Estado. Bueno, ahora sí, nos vamos, secretario. Muchas gracias. Buenas noches, Erika. A mí me alegra algo, Jessy. Sí. Este hombre que le ha tocado librar muchas batallas y ser el escudero de esta administración, ahora recibe un reconocimiento que él ha buscado, que muy merecido, porque al fin y al cabo él no adelantó la medición, sino que le llega la noticia. Me imagino que fue usted el primer sorprendido cuando le dijeron que la Secretaría de Gobierno era la de menor riesgo de corrupción y de mayor transparencia. No solamente me sorprendí, sino me alegré mucho, y me alegré por mi equipo, por la Secretaría, por Bogotá, porque estos reconocimientos son los que quedan finalmente, no solo en la hoja de vida, sino quedan en el corazón, porque es el mejor reconocimiento que las cosas se están haciendo bien. Al que le van a darle guarda. Así es, Erika. Buenas noches a todos ustedes, a nuestra audiencia de Opina Bogotá, en señal abierta y en plataformas digitales. Gracias por estar una vez más con nosotros esta noche, y los esperamos a las 8:15 mañana para analizar un nuevo tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.